Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador estadounidense que se mantuvo en actividad entre las décadas de 1930 y 1940. Se destacó en peso ligero, categoría en la que consiguió ganar un cinturón mundial y mantenerlo por un año. Este pugilista fue popular debido a su forma de ganar las peleas, pero fue mucho más conocido por las cosas que realizó fuera de los cuadriláteros. Algunas buenas, como su etapa en el ejército, y otras malas, como su gusto descontrolado por la vida nocturna. Para quienes no lo conocen, les presento a Berlin Elmer Jenkins, mejor conocido como Lou Jenkins y apodado mundialmente como el aplastador de Sweetwater. Jenkins nació el 4 de diciembre de 1916 en la ciudad de Millburn, la cual está ubicada en el centro del estado de Texas. Creció en una familia que contaba con varios hijos y tuvo una infancia y adolescencia muy difícil. Ambas etapas de su vida coincidieron con la Gran Depresión y con las constantes tormentas de polvo que azotaron al país y en el primer caso al mundo entero durante la década de 1930. Cuando aún era muy joven, se trasladó junto con su familia a la ciudad de Sweetwater, la cual se encuentra al noroeste de Millburn. Allí trabajó en los campos del lugar cultivando algodón hasta 1933, cuando decidió unirse a un carnaval ambulante. En dicho carnaval es donde se descubrió el verdadero talento de Jenkins, las peleas. Mientras se encontraba trabajando allí, el nacido en Millburn combatía 4 veces al día contra oponentes que, en su mayoría, eran mucho más pesados que él. Eso no impedía que los noqueara con 1 o 2 golpes, demostrando al hacerlo una enorme fuerza en sus manos que contrastaba con su apariencia pequeña y delgada. Su debut profesional en el boxeo se dio el 8 de julio de 1935, a los 18 años. Ese día perdió por puntos en 8 asaltos, y para colmo de males, en su siguiente compromiso, 2 semanas después, fue noqueado en 4 rounds. A lo largo de su carrera, Jenkins sufrió mucho con la irregularidad de sus contiendas, ya que ganó un poco más de la mitad de sus 120 enfrentamientos. En 1936 tuvo su primera experiencia con el ejército al ingresar como herrero en el 8º Regimiento de Caballería, el cual se ubicaba en ese momento en Fort Bliss, Texas. Esto le ayudó a generar más ingresos y además su físico se fortaleció. Esto no lo alejó del boxeo. Al contrario, participó en el campeonato de peso welter organizado en el fuerte y Jenkins lo ganó. Como se dijo anteriormente, la mejor cualidad de Lou era su gran poder en sus 2 manos, en especial en sus derechazos. Estamos hablando de que era capaz de dormir a rivales con solo 1 o 2 puñetazos. Su porcentaje de victorias por la vía rápida se ubica en un 70%. Jenkins era talentoso, pero también tenía debilidad por la vida nocturna. Era muy propenso a salir de parranda por las noches, sin importarle si al día siguiente tenía un combate importante. Le gustaba mucho tomar alcohol y manejar motocicletas a alta velocidad. El propio Lou, refiriéndose a ello, afirmó, bromeando, que sus rivales más duros en su carrera fueron Jack Daniels, una marca de whisky, y Harley Davidson, una marca de motocicletas. El primer título que ganó en su carrera fue el cinturón ligero del estado de Texas, el cual consiguió el 3 de noviembre de 1938. Sin embargo, lo perdió en su primera defensa, la cual se dio el 16 de diciembre, al ser derrotado por puntos frente a Wesley Ramey, un pugilista que nunca pudo pelear por el cetro mundial, pero que permaneció en el top 10 de los contendientes de esa categoría durante muchos años. En 1939, la suerte de Jenkins comenzó a cambiar, ya que consiguió varios combates frente a oponentes de mayor calidad y sus victorias empezaron a ser más frecuentes. A finales de ese año, ya era un pugilista conocido en todo Estados Unidos, y sus chances para convertirse en un contendiente mundial aumentaban con el pasar de los días. Jenkins dejó en claro su poder ante todo el país el 8 de marzo de 1940, cuando noqueó en el primer asalto a T.P. Larkin, un experimentado pugilista que en el futuro sería campeón mundial de peso superligero. Lou lo conectó en la mandíbula con un derechazo y, por si las moscas, también lo golpeó con un gancho de zurda justo antes de que se cayera a la lona.
Gracias a esta victoria, el aplastador de Sweetwater se ganó la oportunidad de desafiar a Lou Ambers, el campeón mundial ligero de la NISAC y de la revista The Ring, quien era conocido por su resistencia, nunca había sido noqueado, y la calidad de sus victorias, las cuales opacaban las que había conseguido Jenkins hasta ese momento. La pelea se llevó a cabo el 10 de mayo en el Madison Square Garden de Nueva York. A Jenkins no le importó en absoluto la resistencia de Ambers, ya que cuando logró aterrizar sus golpes, consiguió mandar a la lona al campeón en 4 ocasiones. Lou ganó por nocaut en el tercer asalto, convirtiéndose en campeón mundial de peso ligero y en el único boxeador que fue capaz de noquear a Lou Ambers. Su reinado duró un total de 1 año y 7 meses y constó de 2 defensas, siendo una de ellas exitosas. La misma se dio el 22 de noviembre y el aplastador de Sweetwater venció a Pete Lello por nocaut en el segundo asalto. Al igual que con Ambers, Jenkins logró tirar a su rival 4 veces en la pelea. Sin embargo, sus mejores momentos durante su reinado los consiguió en las contiendas sin sus títulos en juego. Enfrentó una vez más a Ambers, noqueándolo en 7 asaltos, boxeó contra Bob Montgomery, futuro campeón ligero, ganó una pelea y perdió otra, contra Fritz Sivic, campeón welter en ese entonces, empató frente a él, y contra Freddie Cochrane, futuro campeón welter, perdió frente a él. Su combate más relevante fue el que realizó frente a Henry Armstrong, campeón en pesos pluma, ligero y welter y uno de los mejores boxeadores de la historia. Jenkins lo enfrentó el 17 de julio de 1940, en su primera pelea después de convertirse en campeón mundial. Consiguió ganar los primeros 3 asaltos, pero Armstrong tomó el control del enfrentamiento en el cuarto y ganó por nocaut en el sexto después de derribar 7 veces al aplastador de Sweetwater. El reinado de Jenkins terminó el 19 de diciembre de 1941, al caer por decisión unánime frente a Sammy Angot. Pocos días antes de la pelea, el nacido en Melbourne había sufrido un accidente al chocar con su motocicleta y como consecuencia combatió con graves lesiones en el cuello. Era común para Lou realizar enfrentamientos con lesiones o con resacas. Debido a que en ese estado no podía demostrar su mejor versión pugilística, fue dominado durante los 15 rounds y perdió sus títulos mundiales. Jenkins entró en el peor momento de su carrera luego de perder sus títulos mundiales. Fue vencido en 8 de sus siguientes 9 contiendas, aunque nunca dejó de combatir con oponentes de alto nivel. Entre sus derrotas se encuentran Armstrong, quien volvió a noquearlo, Sivic, quien también le ganó por la vía rápida, y Marty Servo, quien fue campeón indiscutido de peso welter. Pero cuando parecía que todo iría de mal en peor, su suerte volvió a cambiar para bien. Lou fue reclutado por la Guardia Costera de los Estados Unidos para desplegar tropas en la Segunda Guerra Mundial, y fue parte de las batallas de los aliados en África del Norte y en el famoso desembarco de Normandía, mejor conocido como Día D. Al regresar del conflicto bélico, Jenkins era un hombre diferente. Nunca más volvió a tocar una botella de alcohol y le dio la espalda a los excesos nocturnos. Regresó al pugilismo el 3 de diciembre de 1945, perdiendo por nocaut frente a Jimmy Doyle. Afortunadamente para él, en sus últimos años de carrera no volvió a sufrir rachas tan extensas de derrotas, aunque no pudo volver a alcanzar el nivel que lo llevó a ser campeón mundial de peso ligero a principios de la década. Jenkins alternó entre los pesos ligero y welter a finales de la década de 1940 y sus últimos 2 rivales fueron campeones mundiales. El 6 de marzo de 1950 enfrentó a Carmen Basilio, quien en el futuro sería campeón en pesos welter y medio. La pelea fue pareja y Jenkins perdió por decisión mayoritaria luego de 10 asaltos. Su última contienda la realizó el 14 de abril, a los 33 años. Ese día enfrentó a Bo Jack, quien había sido campeón de peso ligero. Jenkins fue lastimado en el 5.º asalto por un golpe bajo provocado por su oponente y perdió por nocaut luego de que no logró recuperarse después de los 5 minutos de descanso. Luego de la derrota, colgó los guantes. Jenkins aún tenía una buena reputación en el ejército de su país, por lo que ingresó en la segunda división de infantería como sargento primero cuando estalló la Guerra de Corea. Fue durante este conflicto bélico en donde tuvo su mejor momento en el campo de batalla, ya que fue condecorado con la Estrella de Plata al salvar a un batallón de soldados estadounidenses de un ataque norcoreano.
Luego de su carrera pugilística y al finalizar su etapa militar, Lew Jenkins vivió durante el resto de su vida con un bajo perfil y sin grandes problemas económicos. Su periodo deportivo comenzó a ser reconocido en 1977, cuando la revista The Ring lo incluyó en su Salón de la Fama. Lamentablemente, fue el único reconocimiento que el aplastador de Sweetwater obtuvo en vida en relación a ello, ya que los demás vinieron después de su muerte, ocurrida el 30 de octubre de 1981, a los 64 años. Jenkins fue incluido en el Salón Mundial en 1983 y en el Salón Internacional en 1999. Además, en 2003, The Ring lo ubicó en el puesto 62 de su lista de los 100 mejores golpeadores de los últimos 100 años. Su récord oficial es de 74 victorias, 52 por nocaut, 41 derrotas y 5 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!